Un hombre negro salva a un niño mudo sin hogar. Años después, el niño regresa y le devuelve todo. La noche era gélida, de ese frío que penetraba los abrigos y convertía el aliento en nubes. Aún no había nevado, pero el aire la presagiaba, denso, cortante y expectante. Elijah Moore avanzaba lentamente por la avenida Ashford. Su cojera se acentuaba con el frío. Las calles del este de Branton City estaban tranquilas, con solo el destello ocasional de los letreros de neón proyectando reflejos apagados sobre el pavimento mojado. Se ajustó el gorro desgastado hasta las orejas y se echó la bolsa de lona al hombro. El largo turno en la obra lo había agotado, pero era el dolor familiar en la cadera lo que realmente hacía que cada paso se sintiera como una pregunta que no quería responder. Entonces lo vio. Al principio pensó que solo era basura apilada contra la pared de la casa de empeños. Un montón de cartón húmedo y mantas rotas, medio escondidas tras un contenedor de acero. Pero al acercarse, algo se movió. Un pequeño movimiento tembloroso. Elijah se detuvo frunciendo el ceño. La tenue farola zumbaba y parpadeaba, creando breves destellos de luz y sombra. Y allí, acurrucado como un animal herido en la caja, estaba un niño. No mayor de 8 años. Delgado como una sombra. La ropa le quedaba grande, sucia y deshilachada. Tenía la cara magullada alrededor de un ojo, los labios agrietados y las manos apretadas bajo las axilas mientras temblaba violentamente. Elijah se agachó lentamente, haciendo una mueca al sentir la protesta de su rodilla. «Oye, chico», dijo con suavidad, con la voz ronca por el frío y el cansancio. «¿Estás bien?» Los ojos del niño se alzaron de golpe, muy abiertos, asustados y silenciosos. «No voy a hacerte daño», continuó Elijah con voz suave, mientras se bajaba la cremallera del abrigo y se lo quitaba. «Parece que necesitas un lugar cálido. Solo asiente si me oyes». Ninguna respuesta. El niño se quedó mirando, sin parpadear, sin moverse. Elijah dejó escapar un largo suspiro. Reconoció esa mirada. La mirada vacía y expectante. La había visto en el espejo una vez, hacía muchos años, cuando era solo un número en el sistema de hogares comunitarios. Se quitó los guantes y buscó en su mochila el sándwich que no había tocado durante el descanso. Lo desenvolvió y se lo ofreció. El chico lo miró, dudó y luego, aún sin palabras, lo cogió con dedos temblorosos. No lo comió enseguida, simplemente lo aferró como algo demasiado bueno para ser verdad. «Ahora es tuyo», dijo Elijah. «Vamos, mi casa no es lujosa, pero está calentita». Se quedó de pie y esperó. El chico no se movió. Elijah miró hacia la calle vacía. No había patrullas. No había empleados municipales. Nadie más se daría cuenta si el chico simplemente se desvanecía en el frío. Se agachó de nuevo y le ofreció la mano. «Me llamo Elijah. ¿Cuál es la tuya?» «Nada». Después de un instante, el chico le tomó la mano lentamente. Su piel era hielo. Elijah lo levantó con cuidado, sorprendido de lo ligero que era. Cargar con el peso del niño le provocó un dolor agudo en la cadera, pero apretó los dientes y caminó las pocas manzanas que lo separaban de su apartamento, pasando por tiendas cerradas y farolas parpadeantes. Su edificio era viejo, una estructura de ladrillo agrietado con barrotes de hierro en las ventanas y un pasillo que olía ligeramente a moho y aceite. Dentro, el apartamento de Elijah era pequeño pero ordenado. Un sofá viejo, un radiador que resonaba al encenderse y una cocina que había visto décadas mejores. Encendió la calefacción al máximo y sentó al niño en el sofá. El niño no habló, solo aferró el sándwich y lo observó con recelo. «Voy a calentar sopa», dijo Elijah. «Luego te limpiamos. ¿Te parece bien?» Nada más. Pero la mirada del niño se suavizó un poco. Era suficiente. Mientras la sopa hervía a fuego lento, Elijah trajo una toalla y una manta de su habitación. El chico se había terminado el sándwich sin decir palabra, y ahora estaba acurrucado en la esquina del sofá, arropado por la manta. Cuando Elijah le ofreció la toalla, la tomó, se secó la cara y volvió a quedarse quieto, como si el movimiento pudiera hacerlo desaparecer. «¿Tienes nombre, chico?», preguntó Elijah de nuevo, ofreciéndole una taza de sopa. No hubo respuesta. El chico simplemente bebió lentamente, agarrando la taza con ambas manos. «De acuerdo», dijo Elijah después de un largo rato.
Si no me lo vas a decir, te llamaré Jay. ¿Qué te parece? Esta vez, los ojos del chico brillaron. Casi una sonrisa. Casi. Jay se quedó. Al principio, apenas se movía, apenas hablaba. No se acercaba a las ventanas y se estremecía ante los ruidos fuertes. Pero Elijah no lo presionó. Sabía de cicatrices que no siempre eran visibles. Le hacía espacio. Dejó comida afuera, puso la radio a un volumen bajo y habló cuando Jay callaba. Contó historias de los hombres con los que solía trabajar, del accidente que lo dejó cojeando y de los sueños que una vez tuvo de fundar su propia constructora. Decía cosas como: en este mundo la gente olvida a los niños con demasiada facilidad y todos merecen que alguien los acompañe. Jay escuchaba, siempre escuchaba. Los días se convirtieron en semanas. Jay empezó a seguir a Elijah por el apartamento, observando cómo arreglaba sillas rotas o preparaba el té a la perfección. Imitaba pequeñas cosas: doblar la servilleta, cepillarse los zapatos, ordenar su lado del sofá. Elijah lo inscribió en un centro infantil local con el nombre de Jay Moore. Les dijo que era un primo lejano. Los papeles no eran difíciles de falsificar. Nadie hacía demasiadas preguntas en esa zona. Cada día, Elijah veía cómo el rostro de Jay se iluminaba un poco más. No hablaba. Todavía no, sino que estaba presente. Un asentimiento. Una mirada. Una pequeña sonrisa cuando Elijah le daba jarabe extra para sus panqueques. Una noche, Elijah se sentó en el suelo arreglando una válvula de calefacción que goteaba mientras Jay observaba. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a ningún sitio? Srenia preguntó Elijah sin levantar la vista. Jay inclinó la cabeza, sus dedos jugueteando con los flecos de la manta. Sí, continuó Elijah. Todavía lo siento a veces. Pero pensé que si puedo darle un lugar a alguien más, quizás sea suficiente. Jay se inclinó hacia adelante, dejó el viejo reloj de pulsera de Elijah, uno que había encontrado en un cajón, en el suelo junto a él, y lo golpeó suavemente 2 veces, como diciendo: entiendo. Elijah sonrió. Era lo más cerca que habían estado de una conversación. Pero nada es sencillo en Branton City. Ocurrió un jueves. Llovía desde la tarde, convirtiendo las calles en ríos. Elijah se había retrasado en su turno. Caminó lentamente a casa. El dolor en la pierna era casi insoportable. No vio al hombre que lo esperaba cerca del callejón junto a su edificio hasta que fue demasiado tarde. Un golpe fuerte en las costillas, otro en la cabeza. Elijah cayó al suelo, sintiendo cómo el mundo le daba vueltas. Vislumbró algo. Una figura encapuchada, manos enguantadas, algo que le sacaban del bolsillo. Se resistió, pero el dolor era insoportable. Luego un golpe final, y todo se volvió oscuro. Despertó en una cama de hospital, confundido y magullado, con una máscara de oxígeno sobre la cara. La enfermera le dijo que lo habían asaltado. «Qué suerte que alguien lo denunciara», dijo. «Podría haber sido peor». Elijah permaneció retenido casi 2 semanas. Solo pensaba en Jay. Cuando finalmente le dieron el alta, Elijah volvió a casa cojeando más rápido de lo debido, subiendo las escaleras del apartamento casi a trompicones. Abrió la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Vacío. El sofá estaba intacto. La olla de sopa seguía en la estufa. Pero Jay no estaba. «Elijah, Srenia», gritó por si acaso. «Jay». Ninguna respuesta. Entonces lo vio, en la mesa de la cocina, su viejo reloj, cuidadosamente colocado, silencioso. Elijah se quedó paralizado, el dolor en el pecho peor que cualquier costilla rota. No había ninguna nota, ninguna señal de forcejeo, solo ausencia, solo silencio. Se sentó, con la cabeza entre las manos, y permaneció así hasta que salió el sol. En los días siguientes buscó, llamó al centro de menores, preguntó a los vecinos, revisó los callejones, nada, nadie lo había visto. Era como si Jay nunca hubiera estado allí. Finalmente, Elijah dejó de preguntar, dejó de tener esperanzas, pero cada noche, antes de dormir, miraba el reloj en su mesita de noche y susurraba: «Estés donde estés, que todo vaya bien». Y a lo lejos, en algún lugar entre el ruido de la ciudad, un niño silencioso caminaba solo, cargando con más de lo que Elijah jamás sabría. Y alguien más observaba. El sol invernal se posaba bajo sobre Branton City, proyectando largas sombras entre las aceras agrietadas y las farolas oxidadas. El aire era áspero,
con un olor metálico de las fábricas cercanas que nunca cerraban del todo. Elijah Moore estaba sentado tras la recepción de Westlin Auto, un taller mecánico de barrio escondido entre dos escaparates cerrados en la calle Palmer. Las paredes estaban manchadas de grasa y carteles descoloridos de piezas de coches, pero la calefacción funcionaba, apenas, y la cafetera silbaba sobre el mostrador a su lado. La cojera de Elijah había empeorado con los años, y aunque ya no podía blandir un martillo, el señor Derwin, el dueño del taller, le había dado este trabajo por respeto. No pagaba mucho, pero le daba a Elijah un lugar donde estar, una razón para despertar y un escape momentáneo del eco de los recuerdos que se miró por la ventana, observando cómo la brisa mecía la bandera andrajosa sobre la vieja oficina de correos. Las calles de Branton no habían cambiado mucho, seguían siendo ásperas, aún llenas de fantasmas. Algunas noches, Elijah se sentaba junto a la ventana de su apartamento, mirando la esquina donde encontró a Jay por primera vez. Esa farola parpadeante se había apagado hacía tiempo, reemplazada por la nada. Ninguna caja, ningún niño, solo silencio. Incluso después de todos estos años, Elijah a veces se encontraba hablando con la habitación vacía, preguntándose si Jay podría oírlo de alguna manera. Nunca culpó al chico por desaparecer. Tal vez alguien finalmente había venido por él. Tal vez la calle se lo había llevado. Pero la incertidumbre, eso era lo que mantenía a Elijah despierto por las noches. Esa tarde, mientras masticaba un sándwich de jamón durante su hora de almuerzo, Elijah vio algo inusual. Una elegante camioneta negra giró lentamente hacia Palmer, seguida por dos más detrás. Ventanas tintadas, llantas pulidas y ni una mota de polvo de Branton en ellas. Pasaron junto a la tienda como si no pertenecieran, zumbando con silenciosa energía. Y luego giraron hacia el distrito Hayes, antaño el corazón palpitante de la ciudad, ahora solo un esqueleto de edificios quemados y almacenes abandonados. Elijah los miró con los ojos entrecerrados, confundido. El distrito Hayes llevaba más de una década cerrado, condenado tras una serie de escándalos y casos de fraude que acabaron con su futuro. Más tarde esa noche, mientras hojeaba un periódico viejo en recepción, Elijah vio el titular: Joven multimillonario revive las zonas muertas de Branton. Jalen Cross lanzará el proyecto Haven. El nombre no le impactó al principio, pero al desplegar la segunda página, una imagen a todo color lo miró fijamente. Un joven elegantemente vestido, de no más de 20 años, de pie frente a un almacén a medio renovar, estrechando la mano del alcalde. Sus rasgos eran limpios, la mandíbula cuadrada, madura, y sus ojos. A Elijah se le encogió el estómago. Esos ojos. Se inclinó hacia adelante acercando el periódico como si la proximidad pudiera cambiar lo que veía. El chico de la foto, Jalen Cross, se parecía exactamente a Jay. Crecido, refinado y seguro de sí mismo, pero con la misma mirada penetrante, la misma fuerza serena. Su café se derramó, medio olvidado, sobre el escritorio. La mano de Elijah tembló ligeramente al agarrar el periódico. «Es él», susurró en voz baja. «Tiene que serlo». Esa noche no pudo conciliar el sueño. Elijah se sentó en su cama, con el periódico a su lado, repasando recuerdos como rollos de película descoloridos. Jay riendo en silencio mientras imitaba la cojera de Elijah. Jay lavando platos torpemente. Jay llorando en silencio en un rincón del apartamento tras despertar de una pesadilla. Ese chico había sido su sombra, su propósito. Y ahora era un hombre con un nombre, una fortuna y edificios a su nombre. Pero si realmente era él, ¿por qué no había regresado? A la mañana siguiente, Elijah tomó un autobús hasta el distrito de Hayes. Hacía años que no paseaba por esa parte de la ciudad. Al bajar del autobús, el frío golpeó con más fuerza de lo esperado. La zona había cambiado. La mugre seguía ahí, pero los andamios nuevos se extendían sobre los tejados. Grandes letreros decían Haven House, construyendo el mañana. La puerta de entrada estaba revestida de metal negro y dos guardias de seguridad con chaquetas azules. Elijah se acercó lentamente. Su cojera era más pronunciada en el pavimento irregular. «Vengo a ver a Jalen Cross», dijo Elijah, con la voz ronca por la edad y la emoción. El primer guardia levantó la vista de su portapapeles. «¿Tienes cita?» «No, pero...» «Querrá verme», dijo Elijah, tragándose la esperanza que le subía por la garganta.
Solo dile que Elijah Moore está aquí. El guardia esbozó una sonrisa forzada. Lo siento, señor. El señor Cross no atiende visitas sin cita previa. Yo lo crié, dijo Elijah en voz baja, casi para sí mismo. Los guardias no se inmutaron. Al cabo de un momento, Elijah se giró para marcharse, con los hombros hundidos y el periódico aún bajo el brazo. Pero detrás de la cabina de seguridad, un hombre con un elegante traje gris se apoyaba contra una pared de cristal, observando. Se llevó un comunicador a la boca y murmuró algo inaudible. Elijah no lo vio, pero dentro, en lo más profundo del piso superior del edificio, otro hombre permanecía inmóvil frente a un monitor. Jalen Cross, fundador del proyecto Haven y director ejecutivo de Cross Point Capital, observaba la imagen de seguridad en blanco y negro. En pantalla aparecía un hombre cansado con un abrigo desgastado, arrastrando una pierna lesionada y sosteniendo un periódico como si fuera una reliquia. A Jalen se le cortó la respiración. El hombre no había cambiado mucho. Más canas, más peso en la espalda. Pero sus ojos eran los mismos, amables, tercos, protectores. Elijah, susurró Jalen. Se apartó de la pantalla con los puños apretados. Hacía años que no oía ese nombre en voz alta. El hombre al que una vez llamó hogar, ahora estaba en la puerta de su casa. Una tormenta lo invadió. Los recuerdos, una vez enterrados, afloraron a la superficie. Pero no podía ir a él. Todavía no. No hasta que la verdad estuviera lista. Porque Jalen no había dejado a Elijah voluntariamente. Lo habían secuestrado, lo habían sacado del apartamento una noche de tormenta, lo habían ingresado en una institución privada que le cambió el nombre, le cambió la vida y le dijo que olvidara el pasado, que olvidara a Elijah, pero nunca lo hizo. Abajo, en la puerta, Elijah estaba sentado en un banco al otro lado de la calle, observando a los trabajadores entrar y salir de Haven House. Sus ojos seguían cada figura, esperando, rezando. Pero el hombre al que una vez llamó Jay nunca salió. Suspiró, se puso de pie, con el cuerpo dolorido, y se alejó. Dentro, Jalen se apoyó en el borde de su escritorio, con la mirada fija en la figura congelada de Elijah alejándose. «Todavía no», dijo en voz baja, «pero pronto». Y en algún rincón de su mente, una versión más joven de sí mismo estaba descalzo en un apartamento frío, sosteniendo el viejo reloj de Elijah en sus pequeñas manos. Apenas se había disipado la niebla invernal sobre Branton cuando Elijah recibió la llamada inesperada. Una voz de mujer tranquila y precisa lo invitó a una reunión privada en Haven House, sin explicaciones. Solo una hora, un código de acceso y un mensaje. «El señor Cross desea hablar con usted personalmente». Elijah se quedó paralizado junto al auricular mucho después de terminar la llamada. El suave clic resonó con más fuerza de la debida. Ahora, horas después, se encontraba justo al otro lado de las altas puertas de hierro forjado de Haven House, que parecía más una catedral restaurada que un refugio. El edificio exterior se alzaba imponente con cristales pulidos, piedra recuperada y amplios porches enmarcados por hiedra trepadora. Pero Elijah no fue conducido a la entrada. Un silencioso asistente con un abrigo azul marino lo condujo por un sendero lateral, a través de un estrecho sendero bordeado de setos, hasta que llegaron a un jardín apartado detrás del complejo. El jardín estaba tranquilo. Senderos de ladrillo serpenteaban entre parterres y pequeños árboles, con las ramas desnudas por el frío. Un banco de piedra curvado se alzaba bajo un gran roble, y junto a él se encontraba el hombre que Elijah solo había visto en el periódico. El hombre al que ahora llamaban Jalen Cross. Estaba de espaldas, frente a un estanque poco profundo. Su abrigo era oscuro y ajustado, y su postura era serena. Sin embargo, algo en el ángulo de sus hombros le resultaba familiar. Elijah contuvo la respiración. «El señor Cross lo recibirá ahora», murmuró el asistente antes de escabullirse, dejando a los dos hombres en silencio. Elijah dio un paso cauteloso hacia adelante, su cojera marcada contra la grava silenciosa. Estoy aquí», dijo con voz entrecortada. Jalen se giró. Su rostro era más viejo ahora, más agudo, pero esos ojos eran los mismos, tormentosos por la emoción, ilegibles pero profundamente humanos. Por un momento no habló. Luego, con una respiración tranquila, se quitó lentamente el reloj de la muñeca. Un sencillo reloj de plata con una pequeña grieta en la esfera. Elijah abrió mucho los ojos. Su voz se convirtió en un susurro.
¿Jay? El joven asintió, lenta, suavemente. Ahora soy Jalen, respondió. Pero, sí. El mundo se inclinó. Elijah lo miró fijamente sin poder creerlo. Sus pies se negaron a moverse. Me dijeron que te habías ido, susurró. Durante 12 años. Jalen se acercó. Su voz era apenas un suspiro. Me dijeron que estabas muerto. Las palabras fueron como un golpe. Las rodillas de Elijah casi se doblaron. Apretó los puños a los costados mientras los recuerdos lo asaltaban. Luces del hospital, analgésicos, confusión. ¿Qué te pasó? Jalen apartó la mirada brevemente como si mirara al pasado. Necesito contártelo todo. Sobre el hombre que me secuestró, sobre la gente que me utilizó. Señaló el banco. Se sentaron. Durante un rato ninguno habló. Solo el suave susurro de las ramas desnudas llenaba el aire. Fue después de que te lastimaran. Empezó Jalen, con voz mesurada pero tensa. Pensé que volverías. Esperaba en la puerta todos los días. Entonces apareció este hombre. Dijo llamarse Dawson Creeley. Dijo que te habían arrestado, que me llevarían a un lugar seguro. El rostro de Elijah se contrajo. Es mentira. Estaba en el hospital. No lo sabía, dijo Jalen. No hablé. No pude. Y fue convincente. Incluso amable. Al principio. Las manos de Elijah temblaron. ¿Qué hizo? La mirada de Jalen se endureció. No era trabajador social. Trabajaba para un grupo llamado Helvetra Corp, un sindicato tecnológico privado oculto tras falsas organizaciones benéficas y empresas fantasma. Buscaban a chicos como yo, inteligentes, tranquilos, olvidados. No era el único. Tenían un sistema de internado, paredes frías, seguridad en todas partes, pero el entrenamiento era intenso. Su voz se volvía más pesada con cada palabra. Nos ponían a prueba a diario, agudeza mental, memoria, tareas de ingeniería. Nos enseñaron a construir, romper, manipular. A los 13 años podía escribir sistemas operativos completos desde cero. A los 15 podía hacer ingeniería inversa a cualquier dispositivo que tocara. Pero no solo nos enseñaron habilidades, sino que nos entrenaron para olvidar. Borrar el pasado. Nunca me dejaron decir tu nombre. Elijah lo miró atónito. ¿Por qué no corriste? Tenía miedo, dijo Jalen. No supe cómo. Y cuando por fin recuperé la voz, guardé silencio, para aferrarme a ti. Era lo único que me quedaba. Mi silencio me recordó lo que me arrebataron. Su mano volvió a curvarse sobre el reloj. A los 18, pirateé sus sistemas legales, usurpé sus patentes y desaparecí. Fundé mi propia empresa, CrossTech. Me reconstruí. Le dije al mundo que era un huérfano genio. Esa era la única verdad que aceptarían. Elijah se secó los ojos. Todo este tiempo, pensé que te había fallado. No, dijo Jalen rápidamente, con la voz entrecortada por la emoción. Me salvaste. Me diste una razón para luchar. Cada vez que intentaban reescribirme, me acordaba de ti. De tu amabilidad, de tu reloj. Le puse a la empresa su nombre, el tuyo. Elijah miró el jardín, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué no viniste a buscarme? Me dijeron que habías muerto, dijo Jalen con la voz entrecortada. Me mostraron un informe falso. Enterré ese dolor y construí algo a partir de él. Por un instante, el silencio entre ellos se llenó de tristeza, pero también de algo más, reconocimiento. 2 vidas destrozadas, finalmente reajustadas. Pero entonces, la voz de Jalen bajó. Hay algo más, sobre la gente que me secuestró. Elijah se giró, cauteloso. No solo querían talento, querían lealtad. Estaban construyendo algo grande. Una red de genios silenciosos, atados a contratos, acuerdos de silencio, control. Fui uno de los pocos que escapó. ¿Qué están haciendo ahora?, preguntó Elijah. Jalen exhaló lentamente. Creo que siguen reclutando, creo que siguen vigilando. Sus ojos se oscurecieron, y creo que saben que has vuelto a mi vida. El cuerpo de Elijah se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Vi un aumento en la vigilancia alrededor de Haven House justo después de que llegaras a la puerta. Nuestra red lo detectó. Coincide con el antiguo cifrado de Helvetra Corp. ¿Por qué les importaría?, preguntó Elijah. Porque nunca dejan cabos sueltos, dijo Jalen. Y porque no soy el único que recuerda. El jardín de repente se sintió más frío. Una brisa meció las hojas, y a lo lejos,
Un dron de seguridad zumbó débilmente sobre sus cabezas. Yalen se puso de pie. Te traje aquí porque necesito protegerte, pero también porque necesito tu ayuda, no solo para mirar atrás, sino para seguir adelante. Elijah se quedó de pie con él, más despacio, con el dolor en la pierna agudizándose. ¿Te refieres a luchar contra ellos? Yalen asintió. Sí, porque esto ya no se trata solo de mí. Se trata de cada niño que han arrebatado, cada vida que han reescrito. Elijah miró a los ojos al niño que una vez protegió, ahora convertido en hombre. Ya no era una víctima, un constructor, un superviviente. Estoy contigo, dijo Elías. 1 cuatrillón de trillones. Y con esas palabras, el reencuentro se transformó en algo más profundo. Ya no era solo la sanación de heridas, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. El viento frío azotaba el callejón detrás de Haven House, empujando papeles sueltos por el pavimento y haciendo vibrar la tapa oxidada de un contenedor de basura. Dentro de la modesta oficina trasera del refugio, Elijah y Yalen estaban sentados uno frente al otro, con los rostros iluminados por la tenue luz de una única lámpara de escritorio. El mundo exterior bullía sin que nadie se diera cuenta, pero entre ellos, la habitación parecía suspendida en el tiempo, unida por el peso de decisiones que ya no podían retrasarse. «Siguen ahí fuera», dijo Yalen en voz baja, empujando una carpeta sobre el escritorio. Elijah la abrió con dedos ligeramente temblorosos. Dentro había fotos granuladas de vigilancia, mapas digitales y correos electrónicos impresos, evidencia de las operaciones continuas de Helvetracor. En el centro de todo estaba un nombre que Elijah no había oído en años: Dawson Creel. «Ha ascendido», continuó Yalen, con la voz tensa por la amargura. «Ahora es director regional. Está lanzando un nuevo programa con un nombre diferente, la Fundación Sable, disfrazado de ayuda a orfanatos. Pero es el mismo juego, solo que con una nueva imagen». Elijah se quedó mirando la imagen de Creel, mayor ya, pero con la misma sonrisa calculadora. Apretó la mandíbula. «¿Cuántos niños?» «Docenas ya han sido detectados. Están usando licencias de acogida falsas, escudándose en colaboraciones tecnológicas. Son cuidadosos, aprenden de sus errores». «¿Y tus inventos?», preguntó Elijah. «Han empezado a copiar y distribuir los viejos modelos», dijo Yalen. «Venden versiones en el mercado negro a través de filiales extranjeras. Mi trabajo estrella, convertido en armas y herramientas de vigilancia. Creé esos diseños para ayudar a la gente. Los están manipulando para controlar». Los ojos de Elijah se oscurecieron de rabia, pero debajo de ella había algo más profundo: determinación. «Puede que ya no corra como antes», dijo, removiéndose en el asiento al sentir la pierna rígida, «pero aún tengo fuerzas para luchar. No estás solo en esto». Yalen sonrió levemente. No era la clase de sonrisa que nace del alivio, sino del reconocimiento. No necesitaba que Elijah librara sus batallas, pero lo quería allí, y eso lo cambió todo. Pasaron las siguientes semanas formando un equipo en secreto. Nada de sedes lujosas ni reuniones públicas, solo cafeterías tranquilas, sótanos abandonados y llamadas cifradas. Reunieron a denunciantes, antiguos reclutas de Helvetracor que se habían colado. Yalen aprovechó su red clandestina de hackers éticos y programadores corruptos, muchos de los cuales debían su éxito a las becas Crosstech. Elijah contactó con trabajadores comunitarios, líderes de casas de acogida y defensores de familias de acogida que habían visto desaparecer a demasiados chicos en el sistema. Uno de los primeros en unirse fue un programador de voz suave llamado Finch, quien había pasado 4 años en la división de datos de Helvetracor. «Crean perfiles», explicó Finch durante una sesión informativa nocturna. «Empiezan a rastrear a niños desde los 9 años, historiales médicos, comportamiento escolar, incluso muestras de escritura. A los que etiquetan se les da seguimiento rápido. Desaparecen en centros de atención privada. No hay rastro documental». La indignación del equipo crecía con cada nuevo documento que se descubría, pero también su unidad. El plan tomó forma. Yalen contactaría a Helvetracor a través de un canal oculto y les ofrecería algo irresistible, un prototipo de sistema de inteligencia artificial al que llamó Mirra. Afirmaría que la IA se había creado con tecnología robada de Helvetracor y que podría revolucionar su sistema de análisis de datos huérfanos. A cambio,
Pediría el control de su próximo programa, presentándolo como una inversión. Morderán el anzuelo, dijo Finch. Son arrogantes. Creerán que los han dominado. No lo han hecho, dijo Yalen. Nunca lo harán. La reunión estaba programada para una gala formal en el nuevo rascacielos de Helvetracor, en el distrito de Harrow. El edificio era una maravilla. Pisos con paneles de vidrio, cerraduras biométricas y jardines en la azotea donde solo se invitaba a la élite. El evento sería presentado por el propio Krill. Era la tapadera perfecta. La noche de la gala llegó bajo un cielo sin luna. Yalen bajó de un sedán negro, vestido con un traje gris carbón que ocultaba un pequeño chip en su gemelo, la clave del plan. Su rostro estaba tranquilo, con una expresión indescifrable, pero su corazón latía con fuerza. Dentro del bolsillo de su pecho, escondido detrás del prototipo de mirra, había un pequeño reloj plateado. El reloj de Elijah. Al otro lado de la calle, aparcado en una furgoneta sin distintivos, Elijah estaba sentado con auriculares colgados del cuello, el portátil abierto y la vista escudriñando la red de seguridad del edificio. Le dolía la pierna de frío, pero no se inmutó. Cada pantalla mostraba a sus aliados moviéndose entre la multitud. Servidores, ingenieros, consultores, todos preparados y listos. ¿Estás bien, chico? Srenia Elijah crepitó en el auricular de Yalen. Estoy entrando en la boca del lobo, respondió Yalen. Pero nunca he estado más preparado. Dentro, la gala resplandecía de lujo. Lámparas de araña de cristal colgaban como fuegos artificiales congelados sobre suelos de mármol. Los invitados reían con champán, ajenos a la trampa que se les estaba tendiendo. Krill esperaba cerca de la terraza superior, flanqueado por ejecutivos y guardias silenciosos. Al ver a Yalen, entrecerró los ojos. No pensé que te volveríamos a ver, dijo con suavidad, extendiendo la mano. Yalen se la estrechó. He aprendido que es mejor compartir los legados que ocultarlos. Quiero volver. Krill lo condujo a una sala privada, donde exhibiciones de tecnología cubrían las paredes, drones, herramientas de datos y escáneres biométricos. Muéstrame lo que has traído. Yalen abrió el maletín, revelando un chip elegante y brillante montado en una base magnética. Esta es Mirra, una IA predictiva con autoaprendizaje. Hará que tu red de reclutamiento sea 10 veces más rápida e imposible de rastrear. Los ojos de Krill brillaron. ¿Y qué quieres a cambio? Yalen lo miró fijamente. Control sobre la siguiente oleada. Yo elijo los sitios. Yo diseño el alcance. Tú obtienes los resultados. Krill asintió lentamente, como un depredador convencido de que acababa de atrapar a su presa. Entonces Yalen presionó el pulgar contra la base del chip. Al otro lado del mundo, en segundos, los servidores privados de Helvetracor comenzaron a perder datos a raudales. Archivos clasificados, registros de abusos, videos de capacitación, correos electrónicos internos, todo volcado en redes duplicadas, transmitiéndose en vivo a través de dominios públicos cifrados, plataformas de denuncia y medios de comunicación globales. El caos se apoderó del edificio. Los teléfonos se encendieron, seguridad entró en pánico. Los ejecutivos gritaron. En la camioneta, Elijah observó cómo se desarrollaba la situación con una mano agarrando el micrófono. «Está sucediendo», murmuró. Entonces su pantalla brilló. Krill saliendo del pasillo este. «Elijah», advirtió Finch por el comunicador. «Intenta escapar». Elijah no lo dudó. Agarrando su bastón, empujó las puertas de la camioneta y cojeó hacia el callejón, atajando la escalera de emergencia. Conocía las salidas mejor que nadie. Las tenían todas mapeadas. Llegó al pasillo inferior justo cuando Krill abría la salida de emergencia, con el teléfono pegado a la oreja. «No te muevas», dijo Elijah. Krill se quedó paralizado. Lentamente se giró, con la expresión distorsionada al reconocerlo. «¿Tú?», dijo. «Se supone que estás muerto». Elijah dio un paso adelante, con un dolor intenso en la pierna, pero con voz firme. «¿Te acuerdas de mí? Una vez robaste a un niño, le mentiste, le quitaste todo. Lo convertí en algo mejor», se burló Krill. «No», dijo Elijah con los ojos encendidos. «Se construyó a sí mismo, a pesar de ti, y ahora el mundo lo sabe». Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Krill se giró para correr, pero aparecieron 2 agentes con las armas desenfundadas. «No te molestes», dijo Elijah. Krill fue arrestado en el acto.
Días después, las noticias estallaron. Titulares de todo el mundo incluían palabras como Sindicato Tecnológico Descubierto, Red de Tráfico Infantil Desmantelada y denuncias de Crosstech sobre un programa secreto. Las investigaciones se extendieron por las sucursales de Helvetracor en 6 países. Los directores ejecutivos dimitieron. Se incautaron archivos, se encontraron víctimas. En la ceremonia de reapertura de Haven House, ahora ampliada y remodelada, Yalen se paró junto a Elijah en un modesto escenario. Los flashes de las cámaras brillaban. La multitud guardó silencio. Yalen ajustó el micrófono y miró a la multitud reunida. «Una vez fui un niño sin voz», dijo, «pero un hombre me escuchó de todos modos. Todo lo que soy se lo debo a él». A su lado Elijah parpadeó rápidamente con los ojos brillantes. «Gracias», dijo Yalen volviéndose hacia él, «por nunca rendirte, incluso cuando el mundo intentó borrarme». Elijah lo desestimó con humildad, con la voz entrecortada. «Volviste. Era todo lo que necesitaba». Y en ese momento, bajo el brillante cielo invernal, el niño al que una vez protegió regresó, no solo con palabras, sino con un legado. Juntos, lo devolvieron todo.